en casita, que se oiga, ¿cómo están? ¡Ánimo! El último fin de semana, el último viernes del 2018 y aquí las promesas las cumplimos. Porque miren, ¿a poco no? Todos estamos pensando, ¿qué voy a hacer en Año Nuevo? ¿Cuáles serán mis propósitos? Siempre queremos hacer algo como comer mejor, hacer ejercicio, viajar y muchas veces pues no nos sale, ¿verdad? Nos proponemos cosas que no podemos cumplir, pero hay algo que no podemos dejar de hacer y para eso tenemos a un experto con nosotros. Muchísimas gracias, Daniel Campos, por estar con nosotros. Aparte, por favor, háganle un close-up, pero en serio, vean la piel que tiene este hombre, que nos va a hablar precisamente de cómo cuidar nuestra piel. Eso no se puede quedar en el tintero. Ese es un propósito que tenemos que cumplir día con día, cuidar la piel, cuidar nuestro semblante y quiero que, por favor, nos platiques cómo podemos empezar y tener una piel limpia en el 2019. Claro que sí, Laura. Mira, tener una piel, una mejor piel, es muy fácil siguiendo ciertos consejos que le vamos a dar aquí hoy. Y en realidad puede ser muy barato y hasta a veces gratis, porque tenemos los ingredientes en casa. ¿En casa? Así que lo primero que debemos empezar es con una buena higiene de la piel. Como, bueno, obviamente lavándosela con un jabón apropiado para su tipo de piel. El de glicerina es bueno para la piel grasa, etcétera. ¿Y pero el neutro no es lo mismo que el de bueno, el glicerina? neutro es para todo tipo de piel, Mira, ¿verdad? está bien saber. Y podemos tener algo en mente. Debemos hacernos una limpieza profesional de cutis por lo menos cada cambio de estación. Cada cambio de Así es. estación. ¿Por qué? ¿Cómo tenemos que hacerla para que nos dure este buen efecto de la limpieza? Bueno, hay una limpieza muy popular ahora que se llama el hidrofacial, que es la combinación de agua con succión para limpiar la piel y esto nos puede durar unos cuantos meses, por lo menos 3 meses. Luego podemos aplicar, que estamos viendo la hidrofacial en ¿Eso cámara. es una dermabrasión o qué No, estamos es el viendo ahí? hidrofacial y lo que estamos haciendo es succionando y a la misma vez lavando con el agua la piel para sacar todas las impurezas, sobre todo los que vivimos en ciudades grandes. Sí, por supuesto. Luego podemos hacer algo para mantener esa limpieza, como es un sérum. ¿Cómo hacer un sérum en casa? Un sérum en casa. ¿Cómo? No hacerlo en casa, pero lo podemos comprar ¿Y te lo comercialmente. aplicas tú? Exacto, pero no tiene que ser caro. Un sérum muy barato, que tenga vitamina C, que tenga péptidos, es muy bueno para mantener los beneficios de esta Vitamina limpieza. C y péptidos. Eso sí es importante, que tenga vitamina C, ¿verdad? Así es. La vitamina C es un antioxidante muy bueno y es excelente para la piel. ¿Y la mascarilla semanal también? Bueno, eso, la mascarilla, no se pueden saltar su mascarilla semanal. ¿Por qué? Por dos cosas. Porque es muy barato, hay paquetes de mascarillas de estos que nos cuestan $5 por 10 mascarillas. Y número 2, porque nos los merecemos. Es el tiempo para estar con nosotros mismos. Exacto, exacto. ¿no? Y las podemos hacer en casa. Las A podemos ver, hacer en casa. enséñame Vamos. cómo podemos hacer una mascarilla en casa. Pongan mucha atención porque estoy viendo elementos que yo antes no había visto para ser utilizados en el cutis. Siempre te sabes una que otra, pero esto yo no lo sé. Mira, Cuéntame. estas son cosas que todos tenemos en nuestra despensa. Por ejemplo, aquí vemos la miel con el café. Yo hago esto muy a menudo. De hecho, el día de Nochebuena me la puse y lo subí en mis redes porque es excelente. Miel de abeja. Miel de abeja y café. Esto es exfoliante, el café revitaliza la piel, ayuda hasta con las Pregunta, ojeras. ¿café que lo compro instantáneo o que yo lo molí en casa? No, café lo puedes comprar ya molido o lo puedes moler Da en casa. igual. Instantáneo no lo recomiendo porque se disuelve mucho. Aquí tenemos también la manteca de coco y el té matcha. Este es un té verde que viene pulverizado, es un antioxidante súper fuerte. ¿Lo puedo tener en bolsitas, que es como más común, he visto que la gente lo compra, o cómo lo puedo comprar? Fíjate, el de bolsita es un poco grueso, este pulverizado hace una mascarilla excelente. Luego acá tenemos el yogur para las personas que están propensas a tener manchas. El yogur es muy bueno. ¿Griego o Griego? regular? Griego es el mejor más porque tiene, espeso. exacto, tiene más consistencia. ¿Y qué pasa? Que los probióticos también ayudan a balancear la flora de la piel. ¿Sí? Y acá la avena, muy buena para las pieles que tienden a tener acné o ser grasosas, y la canela. La canela es espectacular. Pero estas cosas no solamente nos podemos aplicar en la piel, sino la podemos comer para tener una mejor Pues claro, porque piel. uno es lo que come. Así Oye, es. ¿Vino? Sí, vino. Yo sé que te ibas a sorprender, pero el vino tiene un antioxidante de los más fuertes que se encuentran en la naturaleza que se llama resveratrol, y 2 deditos de vino, 2 deditos así, no así, diario, nos pueden ayudar mucho a combatir los radicales libres. El que no le guste el vino o no tome alcohol, bueno, obviamente esto se encuentra en la cáscara de la uva. En la cáscara de la uva, ya sea roja o sea verde. Así es, No importa. no importa, en la cáscara de la uva, así que este fin de año va a tener un sentido más importante comer la Y he uva. escuchado que la semilla de la uva también tiene muchas Sí, propiedades antioxidantes. la uva se puede comer completa y es nutritiva completamente. Échesela a la licuadora completa. Así es. Y en la nutrición, obviamente, aquí tenemos ejemplos Todos los de las vegetales. prioridades. Los Granos. los vegetales, la fruta. ¿Por qué? Porque tienen muchas vitaminas, proteínas, pero también tienen agua.
tienen agua y esta agua madre tierra, una vez es más. esencial para la piel. Por eso pusimos aquí también el agua. Nutrirnos la piel es muy importante. Pero no podemos olvidarnos de dos cosas. Uno, las manos. ¿Verdad? Que a Ay, veces, las manos, nos olvidamos de las manos y como hay un dicho dice, los ojos es reflejo del alma, bueno, las manos son el reflejo de nuestra edad. Yo lo que me pongo en la cara me lo pongo aquí en el dorso de las manos. Igual hago yo. ¿Qué otro consejo nos puedes dar? ¿Una Vaselina Vaselina simple, el protector solar muy importante, el mismo que te aplicas en la las cara, manos, te lo terminas en las manos importantísimo. y el cabello. El cabello es una extensión de la piel y debemos cuidarlo usando termoprotectores, son Hay sustancias. Que cuidarnos. Sí, ¿Y yo voy a tú cómo ahorrar. te vas a cuidar No, yo voy a el pelo? ahorrar totalmente en el 2019 los productos del cabello. Yo también, porque son extensiones. Bueno, pues qué buenos tips nos has dado. Claro Muchísimas que sí, gracias, claro Daniel. que sí. Feliz año, Mi amor, feliz igual. 2019. Igualmente. Y bueno, tenemos muchísimos consejos ya que todos tenemos que aplicar, comer sano y hacernos mascarillas en casa. Claro que Gracias. sí. Que Dios te bendiga. Y bueno, pues quiero decirles que esto es buenísimo, no lo olviden. Y Meghan ha roto el protocolo real en muchas otras ocasiones. Algunos de los códigos son, por ejemplo, no vestir el mismo color que la reina en un evento, no usar zapatillas